Bienvenidos. Aquí estamos en este aprendizaje metafísico, es decir, en este aprendizaje de la vida, de lo que nos rodea, de nuestro verdadero ser. Juntos estamos aprendiendo y me da mucho gusto que estemos aquí reunidos, cada quien desde su templo, desde su casa, desde donde quiera que estén ustedes. Y bueno, ¿están listos para empezar? El día de hoy el curso, la actividad se llama Exigencias y Faltas. Seguimos en el curso de Principios Metafísicos y vamos a ver algunas exigencias de una línea discipular llamada Karyutpas. Es una línea discipular que se encuentra en Oriente y donde el apóstol máximo fue Milarepa. Karyutpas significa adherente a una sucesión discipular. Iniciamos. Nosotros nos estamos basando en este en este libro de Principios Metafísicos del autor Rubén Cedeño. Es este librito que tenemos aquí. La portada depende solamente de la editorial en la que se imprimió, pero es el mismo. Y bueno, ahora vamos a ver algo que nos enseña Rubén Cedeño. Nadie tiene por qué aceptar o creer lo que otro dice. Todo debe ser comprobado por la vivencia y la experimentación propia para ver si sí es verdad. De modo que cada persona se haga responsable de lo que acepta. Es decir, que cada uno de nosotros es responsable de todo lo que aprende, de todo lo que acepta en su pensamiento, en su cuerpo, etc. Aquí somos libres, nadie obliga a nadie a creer nada. De hecho, una de las máximas es: no me creas nada de lo que te digo, compruébalo por tú mismo, y así es como uno va aprendiendo por sí mismo. Estamos en la era de la inteligencia y tenemos que usar el intelecto. Aquí en metafísica aprendemos a usar el intelecto, a empezar a ser conscientes, a usar nuestro discernimiento, poco a poco, toda nuestra inteligencia, para así darnos cuenta. Y Connie Méndez nos enseña: lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue estudiando. Así es de que en todo este aprendizaje vamos poco a poco aprendiendo cosas que al principio, si es la primera vez que está uno escuchando esos términos, es normal que digamos: ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Pero poco a poco no pasa nada. Sin criticar, sin condenar, simple y sencillamente lo hacemos. Eso no es para mí, no es el momento. Ya después veremos. ¿Por qué? Porque con nuestra vivencia nosotros vamos comprobando las cosas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver esta actividad de exigencias y faltas. Y una de las primeras es evaluar posibilidades, actuar con firmeza. Aquí vemos en esta imagen un cerebro y cómo él está tratando de analizar. ¿Qué significa esto de evaluar posibilidades y actuar con firmeza? Es decir, no hacer todo al ahí se va, no hacer todo tan rápido como sea posible, tomarse nuestro tiempo. Recordemos aquella máxima que dice: avanza despacio, corre despacio, apresúrate despacio, es decir, en tranquilidad, en calma, porque solamente así es como vamos a avanzar inteligentemente. Cuando uno hace las cosas rápido, así, a la y se va, es que urge, es que ya presiona, o el tiempo, en realidad son creencias de nosotros mismos. Y para los que somos desesperaditos, porque
Habemos personas que, ay, ya se me va a hacer tarde, ay, esto, el otro, y nos alocamos y calma, paz interior, calma, paz, aquíétate. Vas despacito, haces tus cosas, dices, no, momento, voy a llegar a tiempo, todo está bien y voy a hacer las cosas como debe ser. Cuando uno se apresura, se le caen a uno las cosas, se empieza a hacer cosas torpes y luego decimos, ¿por qué me pasa esto? Pues porque no nos damos cuenta, vivimos en el estrés. Hay que calmarse. Y fíjate bien, prueba esto. Cuando estés así, si eres de los que es, de los del club de los que nos desesperamos, aquíétate, cálmate. En la misma situación, a lo mejor que te pasó ayer, en la mañana, por ejemplo, a mí me ocurre mucho en la mañana. Entonces tengo que calmarme y empiezo a hacer las cosas tranquilamente. Lo mismo, pero tranquilamente y concentrada, para que no suceda que cuando estás desesperado vas a una cosa, ya no me acuerdo que vine y tienes 1000 cosas a la vez y no haces ni una ni otra. Y se pierde tiempo. En cambio, cuando uno va despacio, va concentrado que hay un paso, luego el otro, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer el otro, tengo que... Y poco a poco van surgiendo y llegas hasta temprano, sales hasta más rápido. Gracias, que así es. Y bueno, entonces hay que empezar a analizar. Analizar todo lo que hagamos tenemos que analizarnos, tenemos que saber qué estamos haciendo. No tenemos evaluar posibilidades, es decir, que tenemos que estar conscientes que antes de embarcarnos en una nueva actividad, en un nuevo proyecto, en una nueva idea, hay que analizar esta idea. A veces, sobre todo cuando tenemos buenas intenciones, sucede que nos equivocamos, que estamos tan emocionados porque sabemos que es algo bueno y creemos que es algo bueno y empezamos a hacer las cosas y se nos olvidan muchos pequeños detallitos y luego queda eso a medias o como un queso gruyere con muchos huecos, con muchos gaps. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no sale bien. Entonces hay que analizar las cosas antes, por muy pequeño que sea. Y dice el dicho que el infierno está lleno de buenas intenciones. Así es de que algo tiene que ver con esto en esta sabiduría milenaria. Aquí nos dice también sin compromisos. Es decir, hay que evitar comprometernos. No nos podemos comprometer en un futuro porque no sabemos qué va a pasar. Y luego nos enamoramos, nos cae bien y caemos en esto. Y sí, yo te amo y te amaré toda la vida y me quiero casar. Y desde el primer novio o novia, es que yo te amo para siempre. Ya le estamos diciendo que para toda la vida y que nuestro amor, que újules, te faltan otros 20. Y estamos ya comprometiéndonos, tranquilos, despacios, sin compromisos. Decir, y una vez que ya encontraste al que ya sea para toda tu vida o la que sea para toda tu vida, dices, bueno, mira, yo soy libre y en mi libertad, tú en tu libertad, yo en mi libertad, juntos podemos caminar lo que nos resta de nuestra vida, formar una familia, pero cada uno desde su individualidad. Hacemos un equipo sólido. En lugar de esperar que el otro te haga feliz o que tomar esa responsabilidad de que tú tienes que hacer feliz al otro. Esa es una responsabilidad muy grande porque no depende de nadie la responsabilidad de alguien más. La felicidad de cada uno de nosotros y la realización de cada uno de nosotros está en cada uno de nosotros. Nadie puede tomar la responsabilidad de hacer feliz a alguien. Y es ahí, este error continúa y ha subsistido durante milenios y milenios de años y no hemos aprendido todavía que no es por ahí, que no va por ahí. Cada quien tiene la responsabilidad de hacerse feliz a sí mismo y con esa felicidad individual, con esa libertad, puede compartir su vida con alguien más, pero no tener esos compromisos de yo te hago feliz, tú me tienes que hacer feliz. No, es que no la cuidas.
pues ¿qué le tiene que cuidar? Más bien tiene que trabajar eso en equipo. A ver, aquí algo está funcionando mal, tenemos que otra vez cerrarnos, juntarnos, qué es lo que hay que hacer, vamos a hacer nuestras actividades familiares, nuestras actividades personales, etcétera. Mantener esa vida en familia lo más sana posible y libre. Libre, 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 porque así nacimos libres. Todo sucede por algo. Sabemos y aprendemos en metafísica que todo lo que nos ocurre en la vida es nuestra responsabilidad. Nosotros somos la causa de todo lo que nos sucede. No hay un ser en algún lado del universo que nos envíe cosas negativas o que nos envíe cosas feas, accidentes, enfermedades. Eso no existe. Es simple y sencillamente que nosotros estamos aplicando una ley universal de una manera equivocada. Bueno, podríamos no decir equivocada, la estamos llevando por un lado que no nos hace feliz. Es decir, estás llevando tu vida por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. Una persona que fuma muchísimo, fuma una cajetilla diaria al día. Esa persona está consciente que lo más seguro es que después de cierto tiempo pueda desarrollar una enfermedad en los pulmones o arteriales, etc. ¿Ok? Entonces, está consciente de que eso suceda y aún así lo hace. Ok, ¿es un error o no es un error? Cada quien lo suyo. Así funcionan las leyes. Las leyes funcionan, las leyes universales. Si es la primera vez que ven, en el grupo de YouTube están ahí el curso de la actividad de leyes universales, 7 leyes universales, pero las leyes universales se aplican. Entonces, si tú estás pensando negativo, estás atrayendo negatividad por ley de atracción, por ley de mentalismo, ya sea por karma, por cualquiera que sean las razones, y estás atrayendo algo que te hace infeliz, pues aunque no lo sepas, lo estás atrayendo, lo estás dirigiendo a tu vida, lo estás ordenando a tu vida, y la vida que es tan buena, pues ella te hace caso porque la vida nos obedece. Entonces, somos nosotros los que creamos todo lo que nos sucede, los únicos responsables, o que aceptamos lo que otros nos envían. Te vas a enfermar. Ay, sí es cierto, me puedo enfermar, tienes razón. ¡Pum! Te enfermas. No, que no te dé el aire, porque si no te va a dar gripa. Le da gripa. No, que no comas eso porque te va a caer mal. Le cae mal. Y así sucesivamente determinables cosas. No camines por allí porque te van a asaltar. Caminas por allí y te asaltan. Porque lo hemos aceptado. Y hay que decirle, le quito poder. Y si no lo hemos realizado en esta encarnación, seguramente tal vez en las anteriores. Pero nosotros somos la causa única de lo que nos sucede. Entonces, partiendo de este punto, y sin clavarse en cosas negativas de no, ¿cómo es posible que me digas que yo soy? Partamos de, ok, vamos a ver. Si sí es así y me está sucediendo una situación, tengo que reflexionar, observarla, para ver en qué me estoy equivocando, qué estoy haciendo que tengo como resultados situaciones, cosas que yo no quiero, que no me gustan. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo inconscientemente y ahora conscientemente te darás cuenta de tus acciones y las podrás modificar, las podrás corregir. ¿Para qué? Para que eso que esté sucediendo se mejore. Así de simple y así de sencillo. No es necesario entristecerse, desanimarse, enojarse o ponerse de lado que no sea positivo, que no sea bueno, que no sea sano. El estar decaídos, cabizbajos, estresados, es aceptar toda esa negatividad. Lo importante aquí es, ok, ya me di cuenta que tengo esto. Ahora no la quiero, no la acepto, ya le pongo un fin aquí mismo. La transmuto. ¿Y ahora qué es lo que quiero? En eso me voy a poner a trabajar.
utilizando todas nuestras herramientas metafísicas. El decreto, los tratamientos, la oración científica, el santo aliento, todo lo que conocemos, llaves tonales, los olores, etc. En esto tenemos que ser muy firmes y decisivos, tenemos que mantenernos. Si estamos aprendiendo esto, vamos a mantenernos. Ya lo aprendí, lo he puesto en práctica, la enseñanza metafísica, la enseñanza espiritual. Entonces, he empezado a tratar de pensar positivo. Los pensamientos negativos vienen y no me dejo, soy firme. A veces los dejo pasar, a veces los bateo, a veces sí logro quitarles poder, a veces me llegan en cada segundo, le quito a uno y está viniendo el otro y me está diciendo que no puedo, que soy tonto, que no se puede, que es por la situación, etc. Y sigo dándole, no me puedo desistir, tengo que estar en eso. Y llega un momento en que ya dejan de molestar. Otra vez tienes una flaqueza y otra vez dicen, ahora es el tiempo, ahora es el momento, se abrió la puerta. Y vienen otra vez esos pensamientos y sentimientos negativos. Otra vez, te quito poder, tú no tienes poder sobre mí. No me atemorizas más, yo soy esto, yo soy salud, yo soy prosperidad, yo soy atrayendo la riqueza a mis manos, yo sé que yo soy lo que yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz, reconociendo ese ser interior, ese ser interno dentro de ti. ¿Para qué? Para que seas eso. Y no estar a medias. Cuando nosotros vivimos a medias, obtenemos resultados a medias. Así de simple. Trabajas a medias, ganas a medias. Haces tus decretos a medias, la energía se te devuelve a medias. Todo va a ser a medias. Entonces, esto depende mucho de nuestra decisión, de nuestra voluntad y la actividad que nosotros pongamos en ella. Y no tener dudas, no hay que dudar. Hay que ir adelante, duro y directo. Si tú has logrado manifestar algunas cosas y a través de la oración científica has visto resultados, ya no te bajes de allí. Muchos estudiantes lo dejan, lograron algo y lo dejan y ya continúan con su vida. Otra vez tienen otro mega problema y otra vez regresan y así van. Pero poco a poco se van alejando, poco a poco la oportunidad de regresar a la enseñanza se va haciendo más lejana. Y bueno, el estudio metafísico. En este estudio metafísico no promete. Aquí no te estamos prometiendo que si tú estudias metafísica vas a ser feliz. Pero sí te aseguramos que si tú estudias metafísica, si pones en práctica todas las herramientas, tu vida va a mejorar. Pero no podemos prometerte algo que no sabemos si tú lo vas a realizar o no. Lo que sí es seguro es que si tú lo realizas, como aquí se enseña, como aquí se aprende, entonces tu vida va a mejorar enormemente. El estudio metafísico no obliga nada a nadie. Cada quien es libre. Tú eres libre de escoger y decidir si quieres o no quieres hacer tus decretos todos los días o a tal hora. Eres tú quien decides. Nosotros aquí solamente, los facilitadores o comunicadores, solamente decimos cómo es. Y cada quien lo utiliza a su manera, a su ritmo, como quiere, como le gusta. El estudio metafísico no es blando, es rudo, es ordenado. Hablamos de orden, de rigidez. Por eso, cuando las actividades son presenciales, se les solicita mucho respeto, mucho orden. Son reglas básicas, nada es del otro mundo y nada es algo que sea imposible de no hacer. Como apagar los teléfonos celulares, guardar silencio, estar atentos a la charla, no consumir bebidas o dulces, etc. Entonces, que los 5 sentidos estén directamente en las actividades. Y no se permite que nadie vaya a distorsionar la energía, las altas energías que ahí se
se van manifestando con ayuda de cada uno de los participantes. Entonces realmente no es blanda, no es así como de, ay, sí, pásale, y estamos aquí como el merolico que va pasando, quien va pasando, no. Y no es barata. El estudio metafísico no es barato porque esta enseñanza es de tan alta vibración, de tan alto contenido espiritual que no tiene precio. Las actividades son de donación voluntaria. Si quiere da, si no quiere no da. Es libre, pero no es barata. Siempre hay un precio. ¿Y el precio cuál será? El precio es la renuncia. Poco a poco, conforme se va aprendiendo, uno se va desprendiendo de muchas cosas. Pero todas esas cosas de las cuales uno se desprende son cargas que necesitamos deshacernos de ellas para seguir avanzando, para seguir evolucionando. Sin embargo, sabemos que todos los apegos, cuando hay una separación, pues sí tienen su asunto emocional. Y bueno, es como es. Fe y voluntad en el acatamiento del gurú. ¿Qué es un gurú? Veamos qué es un gurú. El gurú significa, la palabra gurú significa el que lleva de la luz a la oscuridad. Es decir, es toda aquella persona que te va a enseñar algo. En francés se dice te va a aprender algo. Te va a enseñar algo que te va a sacar de la ignorancia. Esto quiere decir que un maestro, un profesor en la escuela primaria, etcétera, secundaria, alguien que te enseña dibujo, danza, un profesor cualquiera que sea, viene siendo un gurú en la materia en la que está trabajando, en la materia en la que está impartiendo. Entonces te está sacando de esa ignorancia, de esa situación, sea matemáticas, estás aprendiendo. Imagínense un niño que está aprendiendo que 2 más 2 son 4 y que si tiene 5 manzanas y 3 amigos, ¿cómo las tiene que repartir? O vean cómo a poco se va uno despertando hacia la realidad, hacia lo que es. Uno va despertando en su conciencia y va siendo más consciente de todo. Y entonces, eso es un gurú, es un guía. Y bueno, generalmente nosotros hablamos de gurús cuando hablamos de guías espirituales. Y todo aquel que te lleve al despertar de tu espiritualidad, de tu ser interno, viene siendo un gurú. Pero vamos a ponerle nombre tal cual como es. Es decir, si tú compras un libro de un autor X, y en ese libro tú aprendes algo que te lleva a despertar, a abrir tu conciencia, ¿ese será tu gurú? No, es un comunicador. Si esta es la primera vez que tú consultas, a veces ves los videos, a veces no ves los videos, entonces yo soy un comunicador para ti. Un comunicador es alguien que te muestra una enseñanza y que tú la aprendes, la ves, aprendiste algo, ok, después regresarás, yo no sé, vas, vienes, no estás completamente comprometido. Para que alguien sea un gurú, para que alguien sea un verdadero gurú, alguien que verdaderamente te despierte en la conciencia, tiene que haber una relación un poquito más cercana. Es decir, se tienen que ver más seguido, se tienen que conocer, qué sucede, la persona que está aprendiendo, el alumno o el escucha, puede preguntar y decir, oye, me está sucediendo esto, ¿qué puedo hacer? Oye, me gustó esto, no le entendí. Entonces la otra persona le explica, le entiende, conoce sus situaciones y entonces va empezando esta relación ligera, no se tienen que ver después y verse en su casa, eso no tiene nada que ver. Pero entonces ya hay un acercamiento diferente, va entonces empezando a ser un gurú.
Y cada gurú depende según los grados que se necesiten. Es decir, habrá personas que vean videos de algunos grandes famosos y lo sigan y decir, este es mi gurú. La pregunta es, si vamos y le preguntamos a ese señor, porque digamos, Pepita Gómez no se pierde los videos de, yo no sé, digamos los de Rubén Cedeño, por decir un nombre. No se los pierde, siempre los ve y va a decir, es que Rubén Cedeño es mi gurú. Vamos y le preguntamos a Rubén Cedeño, oiga, Rubén Cedeño, ¿qué nos puede decir acerca de Pepita Gómez? Decir, ¿quién es Pepita Gómez? Pues no la conoce. Entonces, no hay una relación allí. No hay un conocimiento de uno y del otro. Aunque Pepita Gómez no se pierda los videos de Rubén Cedeño, pues Pepita Gómez él no puede ser su gurú. Sí está aprendiendo ella de él, pero no puede ser su gurú. Es su comunicador, es un comunicador. Ahora, otra cosa, digamos que lo mismo con el Dalai Lama. Alguien se escucha todo el tiempo los videos y no se pierde los videos del Dalai Lama. Ok, Dalai Lama es mi gurú. Sí, wow. Y entonces, aquí la pregunta es, y tú sabes que le gusta al Dalai Lama, él te conoce, sabe tu nombre por lo menos, estás allá, sabes a qué huele, a qué siente, qué se siente cuando estás con él, de qué platica, etc. Y bueno, digamos que, por ejemplo, esta no será Pepita Gómez, este será Juancho Martínez. Entonces Juancho Martínez dice, no, es que el Dalai Lama es mi gurú. Yo no me pierdo nada que él publique, todo lo veo. No hay nada que yo no conozca. Ok. Pero Juancho Gómez, desde su pueblo, donde esté, ciudad o barrio donde se encuentre, ¿ustedes creen que Pancho Gómez va a tener un gurú como el Dalai Lama? Él tendrá que tener un gurú con una conciencia más elevada que él, pero ligeramente más elevada. Para que el Dalai Lama, todos los que son adeptos, alumnos del Dalai Lama, tendrán que tener una conciencia menor al Dalai Lama, pero una conciencia menor relativa, pero no un gap, no todo un gap, es un abismo, no todo un abismo de conciencia. Entonces no podrá ser jamás su guía espiritual, porque para que esto sea, tiene que haber las conciencias. Entonces, una conciencia más elevada, su gurú es y así va. Puede ser que el alumno supere al maestro, que llegue a la igualdad del maestro o supere al maestro, y entonces ese alumno tendrá que buscar otro gurú y así sucesivamente. Pero no sé si me entiendan esta parte, así es de que pues vamos aterrizando un poco. Y bueno, en este acatamiento del gurú no significa que todo lo que el gurú te diga, tú vas a decir, sí, señor, sí, ¿no? Aviéntese de un puente, sí, me voy a aventar de un puente. Y luego que las sectas esas, ¿no? Que les dicen, no, y entonces vamos a dejar este mundo para que nuestros cuerpos, etcétera. Y resulta que después hay muchos que se quitaron la vida que porque el gurú les dijo, que es lo mismo un pastor, un sacerdote o lo que sea, pues un gurú, un señor que ahí les dijo. Entonces, esto no es obediencia ciega, pero es una obediencia al maestro, un respeto, una obediencia espiritual o sendero espiritual. Para que alguien tenga un gurú o para tener un gurú, se tiene que realmente tener estas ganas de vivir de hacer parte de una vivencia espiritual, de decir, a partir de ahora, yo sí quiero aprender esto porque sí me gusta, lo he puesto en práctica, me siento mejor, mi vida ha mejorado poquito, pero quiero seguirle. Y vamos siendo constantes. Y entonces es tu decisión quien quiere aprender. Cuando decimos obediencia ciega al gurú, es que el gurú entonces te va a empezar a decir, ¿sabes qué? Estás decretando mal, ¿sabes qué? Estás haciendo mal este decreto, ¿sabes qué? Es que tienes que pensar así, es que tienes que hacer acá. Y esa es la obediencia ciega.
Pero el gurú no te va a pedir que te hagas ciertas, que te pares de cabeza o yo qué sé. Todo esto estamos hablando de situaciones mentales y emocionales. Es una enseñanza espiritual, no física. A menos que sea el yoga, el hatha yoga que es físico, bueno, pues el raja yoga, perdón, que es físico, entonces sí. Y bueno, pues entonces se tiene que decidir seguir, aprender la instrucción dada por ese ser. ¿Para qué? Porque el único objetivo es la realización del ser. Lo que ahora está muy de moda es el self-realization o el auto-self-realization. O sea, realizarse a uno mismo. Es decir, que tú contactes a tu verdadero ser y te hagas uno con él. Y recordemos que de eso se trata todo esto. Todo lo que enseñan los maestros ascendidos, todo lo que enseñan por todos lados, es finalmente esto. Que tú aprendas a conocerte a ti mismo en tu divinidad, no en tu personalidad. Qué bueno que conoces tu personalidad y la amas y la quieres, ok. Aquí el punto es tu ser divino, tu divinidad, que eres tú mismo, pero en una versión perfecta. ¿Para qué? Para que puedas manifestar eso mismo. Y bueno, en este asunto del gurú, lo más importante es la enseñanza. Aquí veíamos al maestro Gautama Buda con todos sus adeptos ahí. Y bueno, pues entonces, aquí lo importante es la enseñanza, no es la persona. No es la persona que está ahí enfrente. Y debo decirles algo muy importante. A veces las energías negativas, vivimos tanto en estas energías negativas que cuando queremos empezar a aprender, esta energía negativa se ve amenazada en desaparecer de tu vida. Entonces, ¿qué hace? Ella va a procurar y va a hacer por todos los medios que tú no sigas esta enseñanza. Y entonces vas a empezar a pensar y a sentir, ay, es que no me gusta cómo habla ese, ay, es que no me gusta cómo se viste, es que habló así, es que se equivocó al pronunciar tal palabra, es que se equivocó allí en la slide o lo que está mostrando, lo dijo así y es así. Recordemos que todos somos humanos y a veces nosotros hacemos esto es benevolá, esto es un servicio altruista, a veces tenemos todos nuestros trabajos, actividades y entonces a veces estamos haciendo nuestras slides y nos equivocamos a la hora de tipear o de poner algo o de decir algo o se nos traban o por ejemplo en mi caso y de muchos casos que vivimos lejos de nuestros países, entonces hablamos 2 o 3 lenguas y a veces se viene la palabra en una lengua y en realidad se te olvida en español, y entonces estás pensando cómo era la palabra en español, sí. Entonces a veces tenemos esas trabas o lo que sea, o a veces incluso a mí me pasaba mucho con mi ahora facilitador, que al principio, ¿qué creen que pasaba? Todos sus videos se cortaban y luego estabas en plena meditación, en pleno ejercicio y se cortaban o iba a decir algo bueno y se cortaban y entonces yo lo dejé de lado y seguí aprendiendo hasta que poco a poco, como la vida se va ajustando, poco a poco fui aprendiendo más hasta que después ya fui capaz de escucharlo, encontrarlo y decir, sí me gusta. De igual manera me pasaba con Rubén Cedeño. Ay, es que no me gusta cómo habla, es que no me gusta que no sé qué, es que no. Pero lo importante es la enseñanza, no la persona. Nosotros como personas somos defectuosos, nuestra personalidad es defectuosa y por muy famoso, por muy cosas lindas que diga la persona que tú veas en los videos o que tú asistas y todo, es una persona y tiene una personalidad y se va a equivocar y es normal, no tiene nada de grave y no se le va a lapidar por eso. Y mientras vivamos en este planeta Tierra, ninguno de los gurús que anden por allí pues es lo máximo de lo máximo, es más que los maestros ascendidos, porque si no, pues ya estaría ascendido, ¿verdad? Entonces, es muy importante
enfocarse bien. Como dice la película, hay una película que dice, el mensajero no es importante. Lo importante es la enseñanza. Así es de que no vean personalidades. Así es de que, y en esto de ver personalidades, ay, es que a mí el que me gusta, a mí eso de metafísica no me gusta, a mí el que me gusta es tal, porque ya leí su libro y se ve tan lindo y tan bueno. Pero no hay una enseñanza espiritual, no puedes tener contacto con él. O a veces corremos esto de idolatrar al gurú, de ponerlo en el altar y volvemos a lo mismo, seremos decepcionados sin realmente cuando realmente lo conozcamos como es y sus fallas. Por eso es amar con fallas y con logros y con aciertos. Pero aquí lo importante cuando empezamos a adorar a un gurú, y estoy hablando de adorar a gurús o a como esto, ¿en dónde está la conciencia? La conciencia está en ese ser. ¿Y dónde tenemos que aprender para realizar nuestro verdadero ser? En el nuestro, en nuestra verdadera divinidad. Por eso el primer mandamiento es, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por eso las primeras palabras de la Biblia son, en el principio, Dios. ¿Y dónde está Dios? Aquí. Cada uno tenemos nuestro propio Dios. Cada uno tenemos esa divinidad y ese es nuestro propio Dios. Ese es nuestro Padre como Jesús le llamaba. Jesús le llamaba el Padre porque era su Padre. Y tú tienes el tuyo. Yo tengo el mío y cada uno. Y es enfocarnos en ello para que Él con su perfección pueda manifestar toda esa perfección en cada una de nuestras vidas. El Maestro Jesús, ¿recuerdan la imagen del corazón sagrado de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cómo está? Señalando hacia dónde, hacia el corazón, porque aquí aprendemos que en el corazón es donde se ancla la energía divina, que viene y que nos llena de vida. Una vez que esa energía se corta, le hacemos así, y ya, se queda sin vida ese cuerpecito. Por muy re bueno que esté, se queda sin vida. Entonces es esa vida a la que tenemos que realizar, a la que tenemos que adorar, cada uno en la nuestra. Por supuesto que podemos amar a nuestros maestros, a nuestros gurús, a los maestros ascendidos. Por supuesto que hay que amar al Maestro Jesús, pues si siguen siendo nuestros maestros, nuestros guías, están ayudándonos. Pero primero lo primero. Nunca perdernos de vista, porque cuando entonces perdemos de vista, y los maestros son claros en esto, ellos son muy claros al decirnos. Y Krishnamurti es tan claro y tan directo en eso. Centrarse en uno mismo. Ellos no buscan que los adore, al contrario, dicen, no me andes adorando. Por eso no están aquí, porque si no, si el Maestro Jesús regresara y nos enseñara, todo el mundo diría, oh sí, oh sí. No, enfócate en tu Cristo, en tu ser, en tu divinidad. Ese es el punto. La enseñanza. Y eso es de lo que se trata la enseñanza, de cómo lograrlo. Toda esta enseñanza es de cómo hacer para lograr la autorrealización, para ser Cristos despiertos. Otro precepto es atención y humildad, para que pensamiento, palabra y obra no se contaminen. Esto es mucha atención. Cuando dice atención y humildad, es decir, poner atención en nosotros mismos. Siempre en esta autoobservación todo el tiempo. Un estudiante espiritual tiene que empezar a poner observación en todo, observación objetiva. Hemos estudiado mucho la observación, hay una actividad entera de observación que ya hemos realizado. Y en esta observación hay que observarnos nuestra humildad, ser humildes. Humildad en inglés es humble,
Perdón si lo mal pronuncié. Humildad y pobreza no es lo mismo, lo hemos repetido muchas veces. La humildad es esta cualidad que nos permite reconocer la separación entre la divinidad y la personalidad. Y nos permite observar nuestra personalidad y decirle a la personalidad, tú, quietecita, cálmate, estate tranquila, porque tú lo único que tienes que hacer es permitir que la divinidad se manifieste. No tienes que hacer más cosas más que permitir que ella se manifieste, porque ella todo el tiempo está allí. Pero hay que hacer a un lado esa personalidad. Y eso es la humildad. Reconocer este reconocimiento de tener el control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Tener el control de cuando alguien cuando dices, ¿cómo me dijo? ¿Cómo se atrevió? Y sientes eso en el corazón que... ¿A poco no? Es así. Si viéramos nuestras caras sería como... en cámara lenta. ¿No? ¿Cómo me habló? Es que me estoy acordando de la última vez que me dijeron así. Yo así como... Pero es esta humildad que cuando te das cuenta de algo que te están haciendo a un lado, o que te dicen algo feo, o que te hacen como un mini fuchi, o a veces es el fuchi directamente y tú dices, ¿cómo es? Entonces, esa es la personalidad que se está sintiendo ofendida, se está sintiendo maltratada. ¿Y cómo va a ser posible que a mí... Bueno, ¿no? Es solamente pruebas para que tú separes y digas, bueno, no pasa nada. Que alguien habló mal de ti, que te dijeron que tienes cara de mono. Tú te ves al espejo y dices, yo no tengo cara de mono, los monos tienen cara de mono, yo no. Que no sé lo que te digan, no aceptar esas cosas. Que alguien te habló feo, bueno, pues habló feo. Algo tendrá, ¿no? Tendrá sus asuntos familiares, tendrá sus asuntos personales, etc. Entonces, en este sentido hay que quitarle poder a la altivez, hay que quitarle poder al sentido de superioridad, porque nadie es superior a nadie. Y entre más sabio es el sabio, más humilde será. Hay que quitarle poder a ese ego inferior, ese que dice, pero no me invitaron a la fiesta. Y yo estaba allí y a todos los invitó y a mí se esperaron a que yo me fuera. Ándale pues. Gracias, Padre, que no te invitaron porque pues a lo mejor tú no necesitas estar allí. La vida te está quitando eso, o a lo mejor es una prueba para ser humilde. Y tú tienes que seguir sonriéndoles y tratándoles igual, como si fueran tus mejores amigos. No sé cuál sea la situación que vives. O peor aún, quitarle poder al de yo sé más que este. Pero yo sé. Y luego cuando vemos escritos, ¿a poco no? Nos pasa ahora mucho, ¿saben con dónde? Cuando vemos el YouTube o en las redes sociales y vemos que escribieron mal. Y tú, debe de ser un ignorante. Ok, no se puede evitar que no se está escribiendo mal, no se puede negar que hay una ignorancia allí, pero tampoco se puede aceptar ese sentimiento de ¿cómo se siente uno cuando pelusa? Eso es lo que hay que aplacar. Obviamente hay una ignorancia allí, uno podría corregir eso de manera correcta, o si ve uno que eso crea conflicto, mira, lo dejas. Aquí hay un asunto en esto de la humildad muy importante. A veces la gente confunde humildad con ser retraído, con quedarse callado, con soportar cosas que no debería soportar. Y
Y no debe ser así. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No hay que confundir la magnesia con la gimnasia. Entonces, uno no tiene por qué dejarse humillar o decir cosas feas o cosas así, maltratar. Uno no debería dejarse maltratar por nadie. Y les voy a decir esto porque pues en este ejercicio de la humildad, pues yo, pues, ¿cómo decir? En mi experiencia personal, yo en el pasado pues tenía a cargo un puesto de gestión y pues entonces yo tengo un carácter pues un poquito fuerte, ¿no? No fuerte, sino, ya saben, cuando te gusta hacer las cosas bien y cuando te gusta que estén en orden y cuando... Entonces a veces a uno se le pasa la mano y bueno, en ese entonces yo vivía en eso, ¿no? Así, así, acá y allá. ¿Qué pasa? Que después, bueno, en esto de aprender la enseñanza espiritual y aprender humildad y entonces llego y entonces tengo una jefa, pero peor que como era yo, pero peor así y pues una jefa un poco dura, ¿no? No vamos a decir cosas negativas, pero muy dura, que en un momento uno se ve que se va uno haciendo chiquito. Yo no me di cuenta hasta que uno no se ve chiquito, 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 y me di cuenta, cuando me doy cuenta de esto, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? No se trata que en este ejercicio de la humildad tú te hagas chiquito. Tú tienes que ser grande y humilde, humildemente grande. Y no tienes por qué dejar de maltratar. Si la gente habla mal, bueno, depende que diga, ¿verdad? Porque además, porque lo dice, igual y si es cierto, hay que observar eso. Pero me refiero a que nadie te tiene por qué maltratar. No sé, el bullying, maltratos físicos. Nunca hay que permitir nada de esto. Entonces, siempre ir en el camino del medio. Es lo que yo quería explicarles en esto. Bien, ¿qué es la humildad? Pero ni tan, ni muy. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y bueno, en esto del ejercicio de la humildad, tenemos a Paramahansa Yogananda que nos enseña esto. Mi gurú no podía ser sobornado ni aun por amor. Siempre hablaba con claridad y franqueza. Si no te gustan mis palabras, márchate, me decía mi maestro. Este trato aplanador era difícil de soportar. Muchas veces me doblé bajo el peso de su mazo disciplinario. Por cada humillante golpe dado a mi vanidad le estoy más agradecido de lo que puedo explicar. El egoísmo humano es difícil de extirpar del corazón sin usar la rudeza. Es en vano tratar de conseguir lo divino en corazones llenos de egoísmo. Cuando uno ya está, esos son niveles grandes, ya Paramahansa Yogananda ya tenía una conciencia bastante grande y su gurú era un mega gurú. Entonces, estamos hablando aquí ya de maestros, ya de espiritualidad. Una vez que uno entra ya de lleno a esta actividad y va uno adquiriendo conciencia y se va volviendo, va uno subiendo de conciencia, pues llega uno a tener más y más gurús, pues mucho más fuertes. Pero ya estamos hablando en espiritualidad, como les decía, y entonces a veces hay que lograr esto, ellos hacen esto para que uno haga a un lado su personalidad. Pero ya estamos hablando de cosas, ya cuando ya uno está, ya es uno un adepto. Imagínense, nosotros apenas somos estudiantes de metafísica. Y bueno, él describe esto en su libro Diario de un Yogi. Él es Paramahansa Yogananda. Y bueno, ahora vamos con el cumplimiento de los votos con fervor e inteligencia, que son 4. Los puntos de referencia internos son 4 claves para orientarse cuando uno no sabe qué hacer o cómo saber la verdad acerca de algo. Y estos son: 1. Siempre pensar en positivo. Siempre pensar que todo va a salir bien y que tenemos que actuar bien y que tenemos que ser ordenados y todo siempre positivo y que todo en eso tiene que salir bien.
Buscar siempre el ser interior, la realización de ese ser interior dentro de nosotros. Recurrir a la enseñanza de los maestros de la sabiduría. Ahí hay libros y libros, y en estos libros de texto escritos y traducidos por Rubén Cedeño, ahí hay más información. Están las actividades de metafísica para seguir aprendiendo todo esto que los maestros nos dan. Es lo que aquí vemos, la enseñanza que ya nos han dejado esos seres de sabiduría que ya están ascendidos. Y 4, proceder con amor compasivo, con amor divino. Otro precepto es desterrar el deseo y el apego, es decir, tener un control concienciado de la personalidad, que no seamos altivos, que veíamos hace rato, que no tengamos sentido de superioridad o el ego inferior, o yo sé más que este. Desterrar el deseo y desapego. El deseo, estamos hablando de deseos inferiores, como, ay, quiero tener un carrazo y que todos me vean. No, es que yo quiero tener las boobies bien grandotas para que todos los que me vean, esos son deseos inferiores. Y estos apegos, ¿por qué? ¿Para qué no tener apegos? Pues porque los apegos sabemos que sufrimos. Entonces hay que siempre priorizar la realización de este ser. Porque ya sabemos que todos estos apegos, cuando nos separemos de ellos, de lo que nos apegamos, pues sufrimos. Es una de las enseñanzas del maestro el Buda. Así pues, sufrimos así como estamos viendo este niño que lo quieren llevar a la escuela, y así se sufre, se llora, porque cada separación de lo que sea se llora. Se dejan los 30 y ahí está, ya tengo 30, ya no tengo 20. No, y cuando llegan a los 40, ya tengo 40. Y ahí, cuando te dice, ¿cuántos años tienen? 40. Ay, es su cumpleaños, ¿cuántos cumples? 40. Separarse de los 30, todos los apegos duelen. Se sufre cuando uno se desapega, cuando los deja. El esfuerzo constante. Este esfuerzo constante no solamente es metafísico, es físico, es levantarse temprano, es hacer las actividades del día, tender la cama, te levantas, tiendes la cama, te bañas, te arreglas, te pones, te tata. Ay, es que me da flojera. No, usted se tiene que arreglar y salís perfecta. ¿Quieres perfección en tu vida? Empieza con el plano físico. Y esa es la primera iniciación. Cuando uno empieza con estos estudios, las primeras pruebas son en el plano físico. Es decir, en esto de la personalidad, nuestros asuntos de la personalidad, asuntos de levantarse temprano, de hacer las labores que deben de hacer, arreglarse, salir perfumados, guapos, bien peinados, etc. Esto es esfuerzo constante, control de mente, control de pensamiento, sentimiento, dejar todo lo que nos sirve, aprender a dejarlo fuera, que no nos toque lo que no nos ayuda. Lo que no es bueno, que se quede por allá. Como el Maestro Jesús decía, el mal viene a mí y no tiene dónde asirse. Y lo mejor aún es que tenemos el uso del rayo violeta para transmutarlo. Lo desapareces. Sea que nada más le digas, te conjuro a desaparecer, o que le hagas como a mí me gusta. Amor y compasión. Amor es amar tanto a esa divinidad dentro de nosotros y reconocer la divinidad en cada uno de los seres, de todos los humanos. Y saber que cuando encontramos un odiosito, una odiosita, un HDP por ahí, pues que en esa personalidad insoportable hay un ser divino. Y cuando tú tienes ese conocimiento y tú dices, ok, en nombre de mi magna presencia yo soy, yo decreto que yo contacto al ser divino de esta persona. Nada más. Y entonces esa persona, tú verás que a ti te trata diferente que a los demás. Eso empieza a cambiar. Y recuerden que el maestro Serapis Bey nos enseña que nosotros tenemos contacto con siete personalidades que nos van a hacer la vida de cuadritos, como decimos en México. Así es de que si hay por allí personas que no toleras, son tus pruebas. La pregunta es,
¿Y tú eres la prueba de cuántos, chulis? Ay, no sé, yo me he puesto a pensar, ¿yo soy la prueba de quién? Para empezar, de nuestros jefes, de nuestros compañeros de trabajo. Sí, ¿verdad? Discernimiento. Hay que utilizar mucho el discernimiento, ya no creer las cosas por creerlas. ¿Qué crees? Que están diciendo que esto, que va a pasar así, que va a pasar allá y que está... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, y decir, no, no puede ser. No, yo creo que va a ser así, así, así. El ejemplo más claro, la situación mundial que estamos viviendo, sobre todo ahorita con el Omicron y las arañas, y que no, y es que todos, y es que acá. A ver, espérate. Yo cumplo con mis asuntos físicos y con mis asuntos metafísicos. No veo por qué tendría yo que estar preocupado por algo que no ha sucedido y por algo que nunca va a suceder. Yo cumplo con mis asuntos físicos, me vacuno, uso mi mascarilla, mi careta, lo que sea. Tengo distanciación social, no me ando reuniendo ni haciendo fiestas, no me sanitizo, tengo todo limpio, etcétera. Estoy cumpliendo con todo lo físico y además con todo lo metafísico, como además como bien y estoy saludable, etcétera. Y con lo metafísico, no, yo sé dónde está la salud, de dónde viene mi salud. Sé perfectamente dónde está la fuente de mi salud, la fuente de mi provisión, la fuente de toda cosa buena y perfecta en mi mundo. Por lo tanto, nadie puede venir aquí a ser mi fuente. Yo no puedo aceptar fuentes externas, porque lo único que me traen es negatividad. Es lo contrario del bien. Y eso no lo quiero. Así de simple. Así es de que estamos cumpliendo con todo lo que hay que cumplir. Y si llegara a suceder que Panchita Gómez, cumpliendo sus cosas, le llega a dar, seguramente será sintomática o leve. O digamos que en su trabajo metafísico y su trabajo físico le llega a dar y es más fuerte, es que se le está devolviendo algún karma y cuando salga libre de eso, mira, ¡pum! Uno nunca sabe. Por eso cada quien tiene que mirar para sí mismo y lo que está logrando y proteger a toda su familia. Y además otro trabajito metafísico es la protección. Hay que protegerse todos los días, chicos. Metafísicamente también. Y en este discernimiento, por eso, hay que distinguir la realidad de la mentira. Muy claro. No creerse todo lo que nos digan. Lo falso de lo verdadero. ¿Y lo verdadero qué es? La perfección. ¿Y dónde está esa perfección? En nuestra presencia yo soy, en nuestro Cristo, en nuestra divinidad. Entonces hay que vivir allí, en ese cielo, para vivir en el cielo. Corrigiendo faltas, algunas faltas. No desatender la enseñanza. Si tú ya decidiste empezar a estudiar metafísica, una enseñanza espiritual, ya no la desatiendas. Ya, no es que hoy tengo reunión con las chicas. Tú tienes que empezar a decirles, ¿sabes qué? Que los miércoles no puedo. Cualquier otro día. A veces la vida te pone estas situaciones y tú tienes que elegir qué quieres. Y ya. Y si no, es porque no es para ti. Y es ahí donde, como yo les decía, este es el precio a pagar. Son los desapegos. Desterrar cosas que no nos sirven. Porque lo más importante es la enseñanza. No abandonar la santa orden, que es lo mismo, no abandonar la enseñanza, seguir en nuestras actividades, seguir leyendo, si tenemos el librito, y si no, lo ideal es tener el libro, leer el libro antes de la actividad siguiente y después, una vez escuchamos la actividad, preguntar, si tienes dudas, pregunta, con mucho gusto podemos responder por todos los medios, WhatsApp, email, Messenger, YouTube, como sea.
Ahí están todos los datos y podemos contestar todas las preguntas, las dudas, cómo se puede ayudar, cómo pueden mejorar tal o tal situación que estén viviendo, etc. Y no abandonar. Si ya decidieron empezar este camino, empezar a crear su propio sendero, adelante, porque una vez que se abandona, ya no es tan fácil regresar. Las vicisitudes, las situaciones hacen que ya en esta encarnación ya no la puedas volver a ver. Llegan la oportunidad, la dejan pasar y cuando ya están casi a punto de la desencarnación, dicen, ay, si yo hubiera estudiado, ay, si yo hubiera, bueno, ya será para la otra encarnación, no pasa nada. O quizá para más, depende. Y sobre todo, esto de abandonar la orden, algunos, abandonar la enseñanza, algunos dicen, oh no, es que yo ya sé más. Poco a poco se te va abriendo nuevos instructores, vas creciendo, vas siendo cada vez, evolucionando cada vez más consciente, y entre más consciente se es, entre más sabiduría se adquiere, más humildad. Entonces, cuando las personas dicen, no, ay, yo no sé quién es ese Rubén Cedeño de esos libros, no, yo prefiero, y empiezan a nombrar a puros bestsellers. ¿Y qué creen? Que esos bestsellers no tienen una enseñanza espiritual, tienen sus libros que venden muy bien y postearán en Facebook, pero no tienen grupos espirituales. Ya lo veremos en la actividad que viene sobre esto de los grupos espirituales y su importancia. También en esto tenemos que aplicar todos los preceptos espirituales que conozcamos, todas las herramientas, ponerlas en práctica, porque ¿por qué creen que estamos aquí? No solamente para que yo viva feliz, ¿para qué estudio esto? Para que yo viva feliz. ¿Por qué a mí me convendría que tú vivas feliz? Porque si tú vives feliz, tu entorno empieza a ser feliz, tu familia empieza a vivir mejor y entonces a su vez tú empiezas a irradiar eso y a lo mejor alguno de ellos empieza a buscar más y a lo mejor los vecinos y a lo mejor alguien más y se va haciendo una cadena de luz que va ascendiendo al planeta Tierra y nos va sacando de la negatividad. Miren chicos, vean, observen mucha atención en la historia de la humanidad. Antes de que viniera el Maestro Jesús, guerras, imperios. Después de que vino el Maestro Jesús, siguieron lo de los imperios y quieren seguir conquistando y conquistando. Pero poco a poco, en esta emanación de luz, en este aprendizaje de la espiritualidad, sea cristiana, de cualquier otra manera, vinieron los Rosacruces, hubo por todos lados enseñanza espiritual. Y la tierra empezó a cambiar y hubo empezar a ver gente que ya no le importaba tener riquezas ni poder, sino ayudar a los demás. Y poco a poco hemos llegado hasta donde estamos. Ver cómo gente empieza a defender a otras personas, empieza a ayudar a otras personas y todos vamos en este camino ascendente. Poco a poco habrá rezagados, sí los habrá, pero vamos a empezar a despertar nosotros y nuestro entorno para ayudar a aumentar la vibración del planeta. Y entonces que la mentira se disipe y que se manifieste la verdad. Así de simple. Y practicar lo que predicas. Si tú, en esta práctica de lo que se predica, por supuesto que va a haber errores y por supuesto que nos equivocamos y luego dicen, ay sí, pero ese padre que no sé qué tanto, pero bien que hace aquí y allá. Pues es una persona, tiene defectos, su problema no es él. En México hay un dicho que dice, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Entonces la culpa no la tiene esa personalidad con sus defectos, sino aquellos que se pusieron tratando de adorar, que vivieron en esa mentira y quisieron adorar y quisieron ponerlo en un altar y que fueron víctimas
de lo mismo que crearon. Entonces, practicar lo que predicamos es tratar de hacer lo que estamos diciendo. Es decir, por ejemplo, como experiencia propia les puedo decir que mientras estoy en preparando la actividad, estoy preparando lo que digo. O por ejemplo, cuando le digo a mi hijo, no, es que tienes que hacer esto así, te tienes que levantar y tender tu cama y hacer así, mi hijo, tienes que hacer. Entonces, en el momento en que le estoy diciendo, observo y digo, ups, Anilú, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Entonces me lo digo a mí mismo. Entonces, observar esto, así que lo que hablas hay que aplicarlo a nosotros mismos también. Y no esperes que alguien que está practicando algo, predicando algo, sea perfectamente eso que está predicando. Va a tener sus caídas, pero por sus frutos lo conoceréis. Observa esa vida. ¿Quieres saber quién sí es verdaderamente espiritual? Observa su vida y observa y vive bien, vive feliz, vive tranquilo, vive sin carencia, vive sin enfermedad. Pues sí quiero que me enseñe, como que no está tan loco lo que dice, ¿no? Esa es una manera de observar. No ejercites la paciencia con fines egoístas. Cuando uno practica o predica o quiere enseñarle a alguien más, porque luego sucede mucho que cuando uno empieza a estudiar metafísica y empieza a ponerlo en práctica y empieza uno a ver que funciona, y ¡ay, my God! Y quiere uno, mira, pues, y los demás así como de, ¿qué le pasa? Y tú dices, no, es que yo sé que, y empieza uno a sentirse y no falta quien quiera ya escribir un libro y bueno, y empiezan a volarse la barda o a ver pajaritas preñadas, como dice por ahí Rubén. Entonces, tranquilos, hacer a un lado el egoísmo y regresar a la humildad. Como dice el maestro Kuthumi, tener cuidado de ese gusanito del orgullo espiritual, porque puede destruirnos. Cuídate de vivir con un sabio y seguir en la ignorancia. Hago esta pausa para que puedan volver a leer. Cuídate de vivir con un sabio y seguir en la ignorancia. Esto tiene mucho que decir. A veces tenemos gente a nuestro alrededor sabia, y sabios en ciertos aspectos, no sabios quizá en todo, porque si fueran de veras ya sabios en todo, bueno, ya estarían ascendidos, o fueran maestros, o fueran guaraguara. Pero cada uno en algún punto puedes encontrarte un sabio en algo. Y cuando uno encuentra eso y se da cuenta de eso, apréndele esa parte. Trata de aprender de él o de ella, de esas personas. A veces nos encontramos viviendo con personas sabias. ¿Y qué sucede? Que como es nuestro vecino, nuestro familiar, como nos llevamos de a piquete de ombligo, le perdemos el respeto y dejamos de ver qué es. Y esto sucede mucho a veces cuando alguien tiene un negocio. Digamos, eres bueno, alguien vende pisos para poner pisos en su casa. Y tiene muchos amigos y los amigos van y compran en otro lado. Y a veces el que está allí dice, pero ¿por qué no me compran a mí si yo soy su amigo? Y la personalidad dice, pero ¿por qué? Vamos a voltearlo. ¿Por qué si tienes una persona que sabe de ello, pero como es muy tu amigo, no vas con él? ¿Sabes por qué? Porque crees que no sabe, porque como te lleva, porque sabes, le conoces sus debilidades, crees que es mentira que sepa mucho de eso. Pero va a tener debilidades y una fortaleza que tiene es vender pisos. Entonces, si tú necesitas cambiar el piso de tu casa o poner un piso en tu casa, pues ven con el experto. No importa si es ignorante en 20 chorro mil cosas más, es experto en lo que tú necesitas. Y eso es lo que pasa. Cuídate de vivir con un sabio y seguir en la ignorancia. Y eso me lo decía una de mis jefas. Me decía, no te hagas amigo de tus clientes, porque cuando uno se hace amigo de sus clientes, los pierde, porque después se pierde ese
respeto, te empiezan a conocer tus debilidades y ya te ven como cualquier cosa. Y entonces, aquí lo importante es que tú aprendas de lo bueno que alguien sabe, de la sabiduría de alguien, y te vayas haciendo más grande y mejor persona. Deja de realizar actos meritorios para conquistar celebridad. Y bueno, hay muchos que en este camino espiritual pues aprovechan mucho el ser muy famosos y la gente les da mucho dinero y se vuelven muy ricos y luego desvían su camino en este orgullo espiritual y quieren tener más estudiantes y más... Y bueno, pues se pierden en ese camino y se disipan totalmente. Entonces, no hay que hacer actos para conquistar celebridad. Cuando tú te sientas de, ay, sí, mira, le hiciste esto, bravo, bravo, y que tú te sientas, sí es que yo, bájale 3 rayitas. Tú no fuiste mi rey o mi reina. Fue tu divinidad, fue tu personalidad que se hizo a un lado y fue tu divinidad. Dios dentro de ti, quien lo realizó. Y en esta conciencia vas a decir, ok, voy a dejar que se desarrolle más. Te observas qué hiciste y lo vuelves a hacer y empiezas a hacer más y más y más y más. Empiezas a hacer más a un lado tu personalidad y empieza a fluir esa perfección en tu vida. En ti tus ideas se vuelven brillantes, la gente te empieza a ver. Y entonces ahí pasa lo que dice el Maestro Jesús. La gente verá como... Bueno, creo que es más bien es Lady Nada. La gente verá lo que tú haces en silencio y te van a ver. Se van a dar cuenta de lo que tú haces en silencio, pero tú tienes que seguir en ese silencio. Y siempre humildad. No se debe escuchar la enseñanza sin producir resultados evidentes. Es decir, ya estás escuchando la enseñanza, ya estás aprendiendo, estás escuchando que te está diciendo aquí Miguelita, que te está diciendo, te está dando las herramientas, te está dando aquí tu servilleta, cómo se puede hacer, qué es lo que tú tienes que reflexionar durante toda la semana, qué se tiene que hacer. Y entonces tú en eso tienes que ponerlo en práctica. No puedes estar así, sí, ay, mira qué bonito, ay, sí, yo pensaba en eso, ay, pero qué bonito, ay, pero qué bonito. No, tienes que decir, empiezas a pensar y a reflexionar lo que se te vaya quedando. Algo que se te quedó es lo que tu Cristo te dice, hey, mira, esto es para ti. Y entonces tú dices, ok, quitarle poder, ¿qué es eso? Y entonces empiezas a decir, sí, ok. Oye, es que fulanita es una tal porque... Ay, no dije esto, le quito poder. Y vas y empiezas. No, es que empiezas a ver las noticias y viste que alguien hizo algo malo y tú, ay, ese. No, le quito poder. Y poco a poco vas cambiando tu forma de pensar y de forma de hacer. Y entonces se van produciendo resultados, pero es a través de tu trabajito, de lo que tú tienes que hacer, de ese cambio interno en ti. No se deben aplicar las enseñanzas que no se han vivenciado personalmente. Personalmente yo puedo decir que es muy difícil decir algo que no se ha vivenciado. Y en este aprendizaje metafísico estamos todos juntos. Siempre les he dicho, tú y yo estamos aprendiendo en este curso en diferentes estados de conciencia, diferentes puntos. Podremos estar aquí 20,000 y de los 20,000 cada uno tendrá una particularidad que está aprendiendo. Y entonces el facilitador, como en mi caso, o el comunicador, como en mi caso, estamos aprendiendo también, porque en el momento en que
se está preparando la actividad durante toda la semana, a ver cuál es la actividad, leyendo el libro, pensando qué voy a decir, cómo lo voy a tomar, cómo lo voy a expresar, etcétera. Estamos en eso. ¿Y qué creen que pasa cuando empiezas a facilitar la enseñanza? Pasa algo bien bonito. Se nos empiezan a poner todas esas situaciones de las que estamos hablando. Y cuando yo te digo, es que todos tenemos una persona odiosa que te habla feo, que te dice eso, es porque aquí enfrente tengo a esa persona que me dijo hace rato, o ayer, o antier. Y entonces estamos viviendo todo eso. Todo lo que hablamos se te vive. Así que si un día ustedes quieren aprender más, vuélvanse facilitadores de metafísica, porque la vida les pone enfrente todo eso de lo que estamos hablando, sí o sí. Es bien chistoso. Y cuando uno logra esa situación, o sea, cuando uno logra sobrepasar esa situación, se siente uno aliviado y dice, ay, ok, sí la libré, no la libré, me costó trabajo, bueno, me equivoqué, llama a Violeta, ok, voy a hacerlo la próxima vez, etc. Cuando vas en ese trabajito, dices, bueno, al final sientes una satisfacción de poder haber aprendido, pero siempre hay un aprendizaje en esto para quien lo está facilitando, porque estamos viviendo todo lo que estamos diciendo. Y pues ustedes también deben de empezar a vivenciarlo, a ver, ok, ¿qué dijo? Y empezar a reflexionarlo y vas a ver cómo te das cuenta que lo empiezas a vivir. Y entonces después puedes decir, sí, me sucedió esto aquí y acá, pero logré así y asá y asá. Y en esa plática, en ese intercambio, sí, que podemos platicar y nos podemos decir, oye, fíjate, Andilu, me pueden escribir, fíjate que me pasó esto y utilicé tal cosa y eso. Ese es un autoaprendizaje porque así vamos aprendiendo todos. Porque tú vas a usar a lo mejor herramientas que yo no he usado, que por más que yo las he dicho, o las he explicado, yo no las he usado, yo he usado algunas que me laten, yo les pongo aquí todo lo que yo aprendo, todo lo que está en el libro y cada uno va tomando lo que ve. Pero si alguien te dice, mira, es que yo usé tal herramienta, me pasó eso, entonces ya nos vamos, se va haciendo esta comunidad, este grupo, este ashram y vamos a ver eso en la actividad que viene, vamos a hablar sobre los grupos y sobre la enseñanza y todo esto que es fascinante. No caigas en el juego de tener talento en cuanto a la comprensión de la enseñanza espiritual e ignorancia en cuanto a vivenciarla. Muchos entienden muy bien la enseñanza espiritual y conozco a muchos que lo entienden y que son sabios y que en su vida, en su sabiduría, en lo que han leído, en lo que han vivenciado, han aprendido muchas cosas y tienen esa facilidad de entenderlo. Pero cuando ya se trata de estudiar verdaderamente, la rechazan y no la practican y no la quieren porque esto, porque lo otro, como les decía hace rato, porque, ay, no, es que me cae gordo ese, ay, es que habla así, ay, es que no sé qué. Y rechazan la enseñanza, rechazan esa vivencia, siguen como en una rueda de no avanzar. Y ahí los ves. Y los vuelves a ver y tienen los mismos problemas. Y los vuelves a ver y tienen los mismos problemas, solo van cambiando las personas a su alrededor, pero es el mismo. Y no van a poder sobrepasar ese asunto hasta que no lo tengan que sobrepasar. Una vez que tú ya sobrepasas una situación, ya tienes la victoria de una situación, estás trabajando con algo, con una situación en tu vida, y entonces sales victorioso de ella, aprendes, la superas, se te viene otra nueva. Pero esa ya quedó. Ya, para atrás, ya nunca más va a regresar. Y entonces cuando tú ves a una persona que sigue en lo mismo, y la vuelves a ver, y sigue en lo mismo, pues ya le acercaste el librito de metafísica, ya le dijiste que bueno, pues ahí hay actividades de metafísica. Bueno, si no quieres ver mis actividades, mira, hay otros facilitadores. Pero estudia, trata, aprende, practica. No, bueno, mira,
pero lo sigues viendo. Así, siguen peleando con la misma bolita. Así es esto. Este está fantástico. Este precepto está fantástico. Y nos dice, no confundir las vivencias de la primera etapa de la meditación con las pertenecientes a la etapa final. La etapa final es el sanyama, es ya la realización, ese contacto con tu ser, en esos segundos que estás teniendo ese contacto con tu ser, lo que dure, microsegundos. Y aquí dice, no confundir las vivencias de la primera etapa. Estás apenas empezando, estás así. Hay mucha gente que así le pasa. Empieza a estudiar la enseñanza y le empieza a gustar, empieza a manifestar cosas y después se empieza a volar la barda. Y ya después empiezan a escuchar que los maestros ascendidos les hablan o que les hablan los ángeles. Y aquí ya no sabes si le está hablando a algunos allí demonillos o astrales, cosas astrales ahí, cosillas ahí raras. Entonces, mucho cuidado con esto. Si tú estás empezando y ya te empiezas a volar la barda, bájale 3 rayitas y dices, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, no es por ahí. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con eso. Y pues es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo esto, esta enseñanza, por estar aquí juntos, que estamos aprendiendo juntos. Y pues ahora pasamos a la bendición de la donación. Y no olvides que en toda esta semana tú tienes que ir aprendiendo, reflexionando sobre algo y seguir practicando y poniendo en práctica la vivencia espiritual. Pues si es la primera vez que estás viendo este video, pues anímate a seguir viendo más y aprendiendo y pues a ser parte del grupo. Todas las dudas y preguntas que tengan, no lo duden, pregunten, escriban por todos los medios. Muchas gracias y ahora pasamos a la bendición de la donación para retribuir a la vida esta actividad y esta enseñanza. Muchas gracias, esto es Metafísica Quebec. Mi nombre es Anilú Flores y saludo, bendigo y despierta tu Cristo interno. Muchas gracias y hasta la semana que viene.